Adolfo, que ya mismo tendrá su palabra. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta presentación del libro Condenados por el Poder. Abro comillas. Desempolvar el diario de mi vida no fue necesario para obtener un soporte más que me permitiera darle brillo a lo que no lo ha tenido y luz a lo que siempre ha estado en la sombra. Todo lo he venido escribiendo y guardándolo en un alma que no me llevaré conmigo. Carlos Adolfo Rodríguez Escobar. Cuéntanos, Carlos Adolfo, ¿quién eres tú? Qué pregunta. No me vayas a rajar. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes, a mi mamá, a mi padre, por el amor que siempre me dieron, por el respeto que siempre me dieron y por siempre creer en mí, porque esa es la mayor motivación de un ser humano cuando alguien cree en uno. Aquí están presentes mis amigos de infancia que siempre me dieron amor, me dieron calor, me dieron amistad sincera. María Alicia, gracias por estar aquí. Mi profesora, entrenadora de voleibol, gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias a todos ustedes. Yo pude llevar una vida muy bella, una vida igual de sacrificios, pero una vida que fue la vida que yo comencé a trabajar desde muy niño. Desde muy niño yo comencé a pensar qué quería para mí, y como le dije alguna vez a José, mi amigo de infancia, José Orozco, yo desde que me iba para el colegio y volvía al colegio y regresaba, y yo me iba pensando en las historias, sobre todo en las historias de geografía y de historia, y yo decía, pero eso, ¿qué hay en eso, en los libros? ¿Y qué es la realidad o cómo es eso? Y yo decía, algún día yo tengo que ir a buscar esos personajes que están en esos libros, conocer esas personas que viven la historia y que están en esos puntos de la geografía que me enseñan a mí, y conocerlos. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias también a Andrea Herrera, que es la persona que se ha encargado, la promotora cultural, de permitirnos con esta novela estar en los medios de difusión masiva, en la radio. Ha hecho un trabajo muy bueno con 23 escritores que está promocionando entre extranjeros y colombianos, la mayoría colombianos, que promociona promolibros en esta feria. También quiero agradecer a la editorial que me escuchó leyendo este libro y diciendo que este libro podría servirle a la sociedad, y que mi experiencia de vida podría ser transmitida a muchas personas, y es editorial Verbum, que me abrió las puertas para libros escritos en papel, porque primero fue, no sé si te acuerdas, María Ángela, cuando mandamos ese libro, un mamotreto a Argentina, a Editorial Robe de Argentina, que era una novela muy grande, pero en realidad esto se convirtió en una saga de 4 novelas. Entonces ellos en Argentina nos aceptaron que mandáramos. María Ángela me acompañó, anduvimos Bogotá, incluso llevamos el libro a varios concursos. Esto ha sido un manejo de querer hacer las cosas, de querer salir adelante con lo que tú haces. A Editorial Robe de Argentina también muchas gracias, porque gracias a ellos también los otros editoriales, incluso la revista Hebdo Latino de Suiza, comenzó a interesarse más en mis escritos, en mis artículos,
obras de teatro, entrevistas, muchas cosas a las que me he dedicado así como ensayo de querer saber quién soy yo. ¿Y encontraste la respuesta? No la he encontrado todavía. Bueno, súper. Yo puedo decir que Carlos es una persona realmente extraordinaria, transmite un conocimiento realmente impresionante. Lo que he aprendido con él en estos pocos días de la feria que nos conocimos el día que se inauguró, las enseñanzas que me ha compartido, las experiencias que me ha compartido, permiten mostrar a una persona realmente maravillosa que sabe lo que escribe. Es un poeta absoluto, su filosofía de vida y su filosofía de escritura las transmite tal como es él en cada una de esas letras que representan cada uno de sus libros. Y en este momento vamos a hablar de uno de ellos, se llama Condenados por el Poder. Cuéntanos, ¿de dónde nace Condenados por el Poder? Bueno, esa pregunta sí está más fácil. Condenados con el Poder nace de un rollo de 1800, del siglo XIX, donde hay una persona que no se encuentra satisfecha con la sociedad que vive, con el mundo que vive. Él se llama Henri David Thoreau. Me imagino que es de descendencia francesa, no sé. Él es americano y él, junto con Emerson, es uno de los representantes de la filosofía trascendentalista. Es la única filosofía americana que existe, los trascendentalistas del siglo XIX. Él, aconsejado por Emerson y algunos compañeros, decide irse a vivir a una cabaña que no existe, pero él dice: yo tengo un terreno y tengo un lago. Este lago se llama Walden, está en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos. Y vaya allá y comienza vamos a la primera pregunta que me hiciste, a encontrar quién eres tú. Entonces él comienza a buscarse. Él tiene una cuestión, es que es muy humanista, y algo que no le gusta a él es el momento en que vive Estados Unidos de las guerras de secesión, entre los del norte y los del sur por abolir la esclavitud. Entonces él se convierte en un activista abolicionista. Pero entonces él dice: me voy solo, pero no me voy a ir solo, porque ¿quién puede vivir solo? Todo el mundo necesita de alguien, todo el mundo necesita de lo que hace cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos demasiado importantes, cada ser humano tiene un valor muy grande. Entonces él quiere estar solo porque quiere encontrarse consigo mismo en la naturaleza, pero él hace una trampita y entonces se va con un montón de libros. Entonces ahí, en esos libros, no sé si me están escuchando, ¿sí? Es que yo no me escucho. Pues descubre unos movimientos filosóficos del siglo III antes de Cristo, un señor que se llama Zenón de Sitio, que trabaja sobre el autocontrol, sobre cómo crear una sociedad alejada del dolor, del sufrimiento, del miedo. Estos derivan en una corriente filosófica que se llama el estoicismo. O sea, es el control de esas emociones ante los estímulos que vemos que nos chocan, cómo manejar esas emociones. Y también hay otro personaje que él encuentra que lo estimula mucho en su obra Walden, que es publicada en 1854, ahora sí me escuché, en 1854. ¿En qué iba? Me perdí. Estás contando del año 1854 que él se llevó muchos libros. Sí. El estoicismo entró en esta historia. El estoicismo y Epicuro, el epicurismo.
es también otra corriente filosófica que es tal vez el primer filósofo que dice, bueno, ¿y por qué nosotros? Primero él era político y él se da cuenta que por la vía de la política es muy difícil conseguir algo. Entonces él dice, no, se separa de sus amigos políticos y se va a reflexionar, la primera pregunta que me hiciste, a pensar, a encontrarse. Y él es el primer filósofo que en sus tertulias incluye a la mujer como tal, porque los pensamientos y los hombres del saber, como se dice, hombres del saber es hombres y mujeres, pero eran hombres y las mujeres no tenían desde ya muchos años antes de Cristo ni voz ni voto. Entonces este señor que hizo trampita para descontrarse a sí mismo, pero no es una trampita, sino yo pienso que es muy importante cuando uno se hace tantas preguntas, estimularse con personas que de pronto piensen que la sociedad puede ser construida de otra forma. Después, ¿qué pasa? Después de David Thoreau, otra persona, pero como 100 años después, se interesa en él, porque ese libro que él escribe, eso no le paran muchas bolas. Entonces, otro señor muy importante, un científico, se interesa en él, y también ese científico se llama Frederick Skinner. Entonces, él también empieza a soñar en una mejor sociedad y a pensar cómo poder, a través de la ciencia del comportamiento, digamos, modificar lo que hemos ya mal aprendido en cuanto a nuestras relaciones como seres humanos. Y Skinner como científico tampoco le paran muchas bolas en Estados Unidos. Él escribe una novela que se llama Walden 2 en honor a Walden, a Thoreau, y él escribe esa novela, pero a pesar de ser un hombre de ciencia de la Universidad de Harvard, él vende 1500 libros en 12 años, un poquito menos que yo. Entonces, después, cuando Estados Unidos comienzan esas guerras por allá en Asia, Corea y Vietnam, y comienzan a llegar esos pobres hombres con esos traumas de la guerra, de lo que produce la guerra al ser humano, le ponen cuidado y dicen, posiblemente su investigación no sirve para curar lo que no debería haber pasado, porque lo que trabaja Skinner es cómo evitar que eso pase como seres humanos, cómo podemos ser seres humanos más felices y más, creando una sociedad más cooperativa y menos competitiva. Pero así él en menos de 6 meses logra vender 250.000 de libros, porque ya el Estado como tal se interesa en el trabajo científico. Luego pasan los años y va un muchacho colombiano que estudia en la Universidad Nacional, estudia psicología, como José Pablo, que también es psicólogo y que también sabe más o menos cómo va el cuento conmigo, porque hemos hablado, y por ahí debe estar, no lo veo, ¿no? Entonces, este muchacho no cree en los profesores, en lo que le dicen, no cree en Freud, en el psicoanálisis, pero él tiene que graduarse y estudiar y escuchar a los profesores, porque eso es lo que exige la academia, que uno aprenda lo que ellos le dicen que uno aprenda. Y uno puede estar en contra de todo lo que le dicen los profesores, pero si no tiene el título, muy difícilmente va a poder ser feliz como lo propone la sociedad. Entonces, él se va por allá para Estados Unidos también, no para Harvard, sino para Nebraska, y estudia, se interesa mucho en el trabajo de Thoreau y de Skinner. Entonces se le ocurre una idea después de tener el título de doctor,
Y dice, bueno, entonces yo voy a aplicar todo lo que estos dos hicieron y pensaron, pero yo no voy a hacerlo de manera experimental como lo hizo Skinner con una sociedad de 1000 personas, sino que yo voy a hacer una novela de ficción que se llama Walden 3. En Walden 3 es un país donde hay un dictador que es guerrero, pero también es un poquito humano. Entonces dice, bueno, yo quiero una mejor sociedad. Entonces invita a un señor que se llama, el dictador se llama Martín Lutero Rey. Yo me imagino que el escritor Rubén Ardila es ese muchacho. Rubén Ardila, el título del dictador lo pone en honor a Martín Lutero, Martin Luther King, perdón, ese hombre de raza negra que lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos y que lo hace pacíficamente, y escribe un poema muy bonito que se llama Ayer tuve un sueño, desafortunadamente, como muchos, es asesinado. Entonces yo me imagino que Rubén, yo no le preguntaba a Rubén, pero me imagino, porque es muy lógico, pero resulta que Martín Lutero King no se llama Martín Lutero King, él es hijo de un pastor que se llama Martín Lutero en honor a Martín Lutero, el reformador en Alemania de la Iglesia Católica, que como ustedes saben existe esa corriente y muchos países en Europa son protestantes, de ahí nace el protestantismo, y también el aporte de Calvino en Suiza. Entonces Rubén, él se imagina, porque eso es lo que pasa de pronto con la gente que se imagina otro mundo, una persona que va a ayudarle a un dictador a hacer un mejor mundo. Entonces dice, yo voy a poner en práctica mis estudios, pero yo no voy a ir solamente a dictarle clases a los alumnos para que pronto después no se logre nada. Él se inventa un país y un libro también. Esa es la ventaja de esos libros. Ese libro, como les dije, se llama Walden 3, y es como este hombre que se llama David, y David, yo pienso que él lo puso en honor de David Thoreau, y él se llama David González. No sé si González es por escribir González, no lo sé, pero él se llama David González, y es el hombre que se encarga en esa novela Walden 3 de intentar hacer la parte experimental de la ciencia del comportamiento en un país que ya es muy grande. Y a mí se me ocurre la idea cuando leo Walden 3 de decir, ¿y por qué no hacer una novela, otra historia, pero que no incluya solamente un pueblo, un país, sino una novela que nos incluya a todos como sociedad mundial, con muchas culturas, y que logremos hacer un mundo, independientemente de nuestros credos, de nuestras doctrinas, un mundo mejor, que trabaje más en la prevención y en la formación de la felicidad? Entonces se me ocurre escribir La mula de Troya, que fue la que conocimos con María Ángela, y que era el libro gordote pesado, porque se llama La mula de Troya. Esa es la saga, el nombre, pero en este momento no se consigue en ninguna parte porque esa fue retirada del mercado. La saga completa es La mula de Troya, pero esa simplemente está radicada en derechos de autor, pero está convertida en estos momentos en 4 novelas. Herederos de Tugurios Dorados, que es como comienza esta idea, que es un hombre multimillonario, muy rico, que se hace rico comprando bancos que están en quiebra, y es un experto en la bolsa de valores, pero adopta a un muchacho del tercer mundo y comienza a sentir algo por las otras personas, por las otras culturas, comienza una sensibilidad, pero como está en un país tan conservador, no logra cambiar nada en ese país, a pesar de que las leyes lo podrían permitir. Entonces él dice, como yo tengo tanto dinero, tanta plata, pues me voy a independizar, como lo están tratando de hacer muchas naciones, haciendo mundos más pequeños que pronto se puedan manejar de otra forma.
Entonces él decide independizar y da origen a un país que se llama Valle del Alba. Esa es la primera novela, que se llama Herederos de Tugurios Dorados, que está publicada en Argentina por Editorial Robe y la pueden consultar gratuitamente y ver gratuitamente. Él, cuando le dicen al hijo que es adoptado, claro, aquí los psicólogos que están por acá, que han venido, a pesar de ser muy bien educados, dicen, bueno, y mis papás biológicos, entonces, ¿cómo es que estarán viviendo? ¿Qué estarán pasando? ¿De dónde vengo? Y eso es una pregunta que se hace el ser humano, ¿de dónde viene? ¿Y de dónde vengo? Por el mismo amor que tiene el ser humano y por el agradecimiento por la vida. Entonces ese muchacho ya ve que el papá ha logrado establecer su sociedad, que independiza de su país vía plebiscito, porque también es un hombre de esas corrientes pacifistas. Él se va a la búsqueda de sus padres biológicos y comienza a recorrer el mundo, a recorrer el país de sus padres, y ve miseria, pobreza, dolor, sufrimiento, todo lo que su padre trató de curar a través de la ciencia. Y dice, buscando a sus padres, no les va a contar la novela, pero él decide quedarse en el mundo de sus padres biológicos para cambiarlo. Esa es Herederos de Tugurios Dorados. Y luego el padre dice, bueno, ¿y yo qué gano siendo tan rico y haciendo una sociedad que genere dinero y producción, si no me preocupo por la salud mental de la sociedad? Entonces decide, en su mundo, que está aquí, en Condenados por el Poder, pero no está ese ministerio, lo nombro así rápidamente, el Ministerio de la Salud Mental, que es el ministerio más importante que debería tener cada país. Ese se llama El Paraíso de los Desterrados. El Paraíso de los Desterrados toma su nombre porque es en realidad un paraíso para aquellos que han tenido que dejar sus países de todo el mundo por los conflictos, por las guerras y por las necesidades económicas. Y luego la tercera novela, que es Condenados por el Poder, es la estructura política de ese mundo. Y la cuarta novela, que se llama Amos de las Tinieblas, nace de una historia autobiográfica que me pasó a mí como migrante, donde tuve que enfrentar unas situaciones muy difíciles, que no estaba preparado, que aprendí a mentir, que aprendí a engañar a las autoridades, pero logré salir adelante. Entonces, claro, me invento esta novela porque yo llego al lugar donde tenía que llegar después de haber pasado por muchos países, diciendo mentiras, engañando, hasta que logro llegar a ese país y me contacto con una compañera de estudios de ciencias políticas, y me dice, Carlos, es increíble todo lo que te ha pasado, tienes que hacer otro libro, tienes que escribir un libro. Y me queda sonando la idea y escribo Amos de las Tinieblas, que en realidad el personaje es el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene una información muy valiosa sobre las relaciones que tienen los países con otros países y que nosotros no sabemos cómo hacen las negociaciones, pero él sí lo sabe todo porque él ha trabajado como diplomático de carrera y sabe todo cómo ha sido a través de la historia, pero como cambia el gobierno, él se da la fuga porque no quiere con el nuevo gobierno ser torturado para recuperar esa información que él tiene. Entonces él se da la fuga. Y entonces ahí es donde yo puedo narrar muy fácilmente, porque todo eso prácticamente lo viví, pero este muchacho, este personaje de esa novela, en realidad es un noble, pero hijo de un noble europeo y de una muchacha de un tugurio, que ese noble viene muy joven aquí a pasear y todo eso, y esa muchacha tiene su hijo, y después él es alto, pelirrojo, él no se parece a ninguno del barrio, pero él se mete a vivir en realidad como lo que llaman el lumpen de la sociedad. Entonces aprende muchísimo con el lumpen, aprende cómo lograr salir adelante en una situación tan difícil de vida, y logra, gracias a las personas con las que se relaciona,
viajar al mundo de su padre, porque la madre guarda una fotocopia del pasaporte y recupera su nombre y su nobleza en ese mundo y se convierte en ministro de Relaciones Exteriores. Ese hombre, al darse la fuga, viaja por todas partes y logra esconderse en el mundo del lumpen, porque allá el lumpen es el que gobierna en ese mundo, en ese país. Ustedes van a saber de pronto qué países son y todo eso, porque todo está hecho en ficción. Y allá es el lumpen el que lo esconde y lo protege, y él comienza a gobernar ese país protegido por el lumpen. Ese se llama Amos de las Tinieblas. Y qué pena que me extendí mucho en la pregunta. No creo que te va a alcanzar el tiempo para todas estas preguntas. Bueno, hablando de condenados por el poder, hay un ministerio que me llamó muchísimo la atención y lo titula como El campo de las mieles del saber. Cuéntanos un poquito de eso. Y en ese ministerio también, me imagino yo que hace parte el tema del, yo lo llamo trueque. Cuando un estudiante quiere adquirir un libro, tiene que hacer determinado tipo de actividad para obtener ese libro. No es un precio económico, sino es una actividad que debe realizar. Cuéntanos de esas dos cosas. Bueno, esta mañana hablé con María Alicia sobre eso. Es que yo desde muchacho, pues yo tuve todo, yo he sido una persona favorecida en la vida, pero sin embargo, a pesar de tenerlo todo, yo quise conseguir las cosas por mí mismo, no que me dieran las cosas. Entonces yo desde muy joven, con José teníamos unas discusiones porque él era muy disciplinado, muy juicioso, muy organizado, y yo era como loquito, entonces no conseguía trabajo en la fábrica donde fuimos a trabajar, y él sí consiguió trabajo haciendo costuras en las fileteadoras, y nosotros queríamos tener nuestra plata porque no nos gustaba pedirle plata a los papás, sino si queríamos tomarnos una gaseosa o un roscón, teníamos y era nuestra plata. Pero a mí hasta los 16 años me dieron trabajo en una empresa constructora como mensajero, y después en una fábrica de confecciones, pero bueno, con muchas recomendaciones de la familia me dijeron que me iba a portar bien y me aceptaron. Ese patrón se llama Libardo Velázquez, a quien quiero mucho y que me dio la mano y me enseñó muchísimo de la vida. Y Amparo también, que también se portaron y me enseñaron mucho. Entonces, a raíz de mi vida yo digo, bueno, ¿y por qué los muchachos hoy, en este mundo, la educación, el Estado se encarga completamente de la educación, pero el Estado, a cambio de otros países que también les dan los libros a los muchachos, les pagan por estudiar? Ya hay sociedades que ya les pagan a las personas por estudiar porque es un trabajo, porque después vamos a poner en práctica los conocimientos al servicio de la sociedad y no a servicio de nosotros mismos. Entonces se me ocurre esta idea de decir, bueno, en el colegio podemos adquirir los libros, pero entonces tenemos que trabajar para conseguir los libros en alguna actividad social desde muy niños, y los libros son por horas, y los niños hacen trabajos a veces de limpieza, a veces de ir a sembrar árboles, actividades, y ya cuando yo por horas voy contando, tú trabajaste tanto, entonces mereces el libro de geografía, mereces el libro. Esa es la idea. Y la primera partecita de la pregunta era el Ministerio de las Mieles del Saber. Ese es el Ministerio de las Mieles del Saber. Hay que decir acá que todos los ministros que están acá en este libro son amigos míos. Es una suerte muy grande porque yo más los conozco muy bien, y también lo que ellos de pronto no han podido conocer, pues yo se los pongo ahí, se los encimo. Entonces, porque cojo experiencias de otras personas que cómo debería ser un ministro. Pero algo que es muy importante es que la ministra de Educación es una amiga mía que se ha dedicado toda la vida a la docencia y tiene una tarea muy difícil, porque en este mundo, y es en la realidad, convergen ciudadanos, niños de todo el mundo, pero niños con muchos problemas psicológicos porque han vivido la guerra.
y ella trabaja en eso, y por eso, no porque me consiguió algunos votos ni nada de eso, sino porque la conozco muy bien, la nombré, y hay otro, son 2 ministros, porque en este país pueden haber 3 ministros, porque es que un solo ministro no da, hay mucho que hacer y habría que nombrar por ahí 5 o 6 ministros cada vez, pero que no, pues, que se repartan el sueldo entre todos, porque no hay mucha plata para la educación y para el bienestar. Entonces es ese ministerio, este es el Ministerio de la Salud, de la Educación, que se llama Las Mieles del Saber, pero no se llama Las Mieles del Saber. Ella quisiera, la ministra, que se llamara Las Mieles del Saber. Ella ni siquiera sabía que ella era ministra. Fue cuando yo la invité a la presentación del libro en Suiza, que le dije, tú eres la ministra de Educación, y se asustó. Y entonces después, aunque no habla español, pues se asustó y dijo, ¿qué habrá dicho Carlos? Compró el libro y consiguió una amiga española que se lo leyera. Y ya después no hemos dejado de ser amigos, afortunadamente, le gustó. ¿Alguno de ustedes tienen una pregunta para hacerle a Carlos o continúo yo? En el libro hay crisis ministerial como la hay en la realidad. Cambio de gabinete. Primito, William, no te había visto de la emoción porque qué pena, primito, mi primito por parte de mi papá, mi primito por parte de mi mamá. William, gracias por estar aquí. Qué pregunta. Pero claro que sí, porque no hay ningún mundo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, a donde iba, esto es narrado por un periodista de campo, que no quiere la clase política, y cuando este señor multimillonario le dice, lo necesito acá, dice, yo no quiero ser ministro porque es que yo no creo en la clase política. Dice, pero es que aquí el mundo es diferente. Aquí usted como periodista necesito es que me le transmita a la comunidad los cambios que vamos a hacer pedagógicamente, porque usted conoce las personas de todas las culturas y sabe cómo funcionan psicológicamente. Usted tiene la palabra para convencerlos que lo que nosotros le estamos proponiendo como mundo es sano, pero yo no. Entonces él, claro, todos los ministros no son iguales, cada ministro dice yo quiero esto, lo otro, y él es el que tiene que debatir con los ministros, pero él es un poquito tramposito también, entonces el ministro le dice, no, tal, esto, vamos a hacer esto, diga esto, pero él no, porque él ya acordó con el presidente que no iba a ser un jefe de prensa títere que salía a decir, esto se hace, esto no se hace, y esto se decidió. Entonces ese jefe de prensa es distinto, es una persona que ama verdaderamente al ser humano, a los migrantes, a las personas que han vivido y han sido víctimas de los conflictos, entonces los conoce muy bien y quiere lo mejor para ellos. Y lo que más le gusta a él es el que va y dice, vamos a hacer este cambio, hay una propuesta de ley, pero el ministro está por allá, ya pasó a un segundo plano, y en realidad él transmite pedagógicamente la idea de por qué se hace una reforma o no. Entonces hay crisis ministerial en el sentido que pasa desapercibida, pero sí la hay al interior. Pero él tiene una gran responsabilidad como Andreita, como comunicador. Como comunicador, él no puede condenar, como el título del libro, no puede juzgar, pero él está en la obligación moral de denunciar todo lo que le pueda causar dolor a la sociedad. Entonces, él está muy contento porque este mundo se maneja sin poder legislativo, porque no hay poder legislativo porque no hay políticos, sino que hay la comunidad, que es la que decide quiénes gobiernan, pero no porque son políticos, sino porque se lo han ganado. Y las leyes son ellos las que deciden cómo se formó este país vía plebiscito. Quiere decir que el jefe de prensa, Antoine de la Couture, él sale y dice, vamos a hacer una ley internacional tal de comercio exterior que nos protege, estas consecuencias van a ser muy difíciles para nuestro pueblo, pero nos vamos a sacrificar porque vamos a beneficiar a otros pueblos con esta ley que vamos a proponer, pero hay que votar sí o no.
y él le explica muy bien a la gente, si votamos sí, estas son las consecuencias, esto, y si votamos no, esto y esto y esto pasa, pero yo no soy el que puedo decidir, porque la mayoría de la gente en las democracias actuales que nosotros, a mi manera de ver, la democracia que nos da solamente el derecho al voto, al voto para elegir a un político, pero no para elegir los cambios que realmente queremos como sociedad. Ya después de que damos el voto, ya allá la clase política ya hace sus crisis, pero se nos sale de las manos la democracia. Entonces, él les dice muy claramente, hay unos debates en televisión, hay televisión pública, hay televisión privada, escuchen todos los debates, pero yo no les puedo ayudar a decidir, porque la gente dice, ¿por quién voto? ¿Qué voto? ¿A quién doy? No, cada ser humano tiene que ser muy responsable de lo que decide, pero pensando como siempre en este mundo más en comunidad que en individualidad. ¿Tenemos tiempo? Voy a citar el extracto de un párrafo que me llamó mucho la atención. Abro comillas. Puedes traer el dinero que quieras traer, el hambre o las necesidades que te aflijan, pero tus costumbres y tus religiones que vayan contra la identidad humana, las llevas o las dejas donde te las toleren. Me encantó ese extracto. Cuéntanos. Justamente, pues lo que he venido hablando, al ser una sociedad multicultural, ahí en el Ministerio de Educación, que tiene un nombre muy raro, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero es de apoyo al desarrollo psicomotriz y todo eso, un nombre muy comercial, digamos, de la academia. Por eso la ministra quiere que eso se llame las mieles del saber, pero no es importante el nombre, es en realidad importante lo que se hace en el ministerio. Entonces, a este periodista se le sale de las manos todo eso y por eso tiene que pensar de esa forma, donde nosotros en sociedad debemos tener lo que aporte, lo que bien aporte, pero lo que no aporte, que venga de pronto de cualquier doctrina y que nos haga enemigos de los demás, debemos dejarlo en la casa y trabajarlo en la casa. Esa es la idea. Esa es la idea. Buenísimo. Espera, es porque el conflicto se hace justamente en el colegio, y eso pasa. Vienen los niños que son musulmanes, vienen los niños que son cristianos, y comienza ahí un problema muy grande, está en el libro, y ese problema nace en las escuelas primarias. Entonces, claro, ahí hay un problema en ministerios, William, todo el mundo da su opinión, pero se dan cuenta que el único que puede solucionar eso es este señor Antoine de la Couture, que es el comunicador, y ahí están, los invito a leerlo para ver cómo soluciona este conflicto justamente ocasionado por las religiones. Bueno, ya nos queda poco tiempo, cuéntanos. Carlos Adolfo, ¿cómo aplicar el estoicismo hoy en día? ¿Cómo aplicar el estoicismo? Yo pienso que el estoicismo hoy en día, desafortunadamente, hay muchos pensadores sobre la felicidad, sobre cómo vivir mejor y todo eso, pero ya después de que la persona tiene un montón de problemas psicológicos. Entonces, yo pienso que eso debe ser un sujeto del Ministerio de las Mieles de Saber, y tenemos que estar trabajando todo ese manejo de las emociones ya desde una edad muy temprana. Eso Claro, pienso. pero con respecto a la democracia. Yo pienso que ahí es más complicado, porque respecto a la democracia, nosotros tenemos la democracia, podemos escoger y no escoger, o evitar que se escoja otro, pero es ese manejo de los sentimientos, del control de decir si esto está pasando, si esto nos duele, si esto nos está causando dolor, miedo, el terror que nos dan muchas veces doctrinas, que va a haber unas cosas terribles que van a pasar, unas crisis, que lo manejemos ese estoicismo para decir no
no creamos siempre en eso, porque nosotros somos muy poderosos y podemos cambiar gracias a la democracia, cambiando también muchas cosas de la democracia, evitar que sigamos viviendo en el miedo que generan muchas veces las doctrinas políticas. ¿Estamos condenados por el poder? Yo creo que no. Yo creo que no podríamos estar condenados, porque tenemos muchas herramientas para no estarlo. ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, veo que en su libro, en el contenido de su libro, es muy poético, porque habla muy bien de los sentimientos, especialmente de los que dirigen el poder. Y yo, perdónenme que me ponga en primera persona, yo, en lo que he vivido y he leído, creo que el poder enceguece a los sentimientos. Y por eso hay tantas injusticias que son parte de la vida. ¿Usted cómo podría guiarnos, digamos, para que desde un momento dado, porque eso viene desde siempre, desde la niñez y todo, cómo en la parte educativa debíamos de cuidar no solamente el intelecto de la gente, sino también su mente, sus emociones, cómo controlar, cómo enseñarles a que es parte de la vida, pero que podemos tener un buen fin. ¿Sí me hice entender? Muy claro, muy claro, muy claro. Esa está más difícil que la pregunta que me hicieron en la presentación en España, un historiador dominicano, porque el país invitado era República Dominicana, que me preguntó: ¿quiénes son los condenados por el poder? Me quedé así como la pregunta que tú me haces. O sea, yo trabajo mucho eso y yo mismo no sabría, porque es algo muy interesante, muy complejo, y pienso que es el aceptar que todos posiblemente estamos andando equivocados por el mundo porque queremos defender algo que no está completamente comprobado como tal. Entonces, yo pienso que esto tenemos que trabajar muchísimo en la educación a través de la dialéctica, de permitirle a los seres humanos, que somos tan diferentes biológicamente, José, genéticamente, de expresarnos, de decir yo pienso esto, el otro dice yo pienso lo otro, pero no nos vamos a enfrentar, no nos vamos a armar. Yo tengo que ir a matar a mi vecino porque resulta que él piensa esto, o él pertenece a tal o a tal partido, como lo hemos vivido históricamente nosotros, sino que, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a dialogar y vamos a sacar una síntesis que nos convenga a todos, como construir una mejor sociedad constantemente, y que esto no solamente se haga en los colegios, que debería ser en las universidades, sino en las familias, porque esta filosofía tiene en cuenta mucho es la familia, pero desafortunadamente cuando vamos a aplicar en los colegios esto, ya las familias ya están muy destruidas y no son una buena base. Entonces los que resultan educando a los padres son los muchachos que tienen la oportunidad de conocer estas corrientes. Bueno, ya no tenemos tiempo para más preguntas. ¿Dónde conseguimos tu libro? Mi libro, creo que solamente quedan 2, quedan 3. Y ya no, es un libro que lo mandan de España y ya no hay más en estos momentos. Pero se consigue, ustedes entran al teléfono o en el computador, ponen Condenados por el Poder, y hay un montón ya de librerías que lo están vendiendo en España, en América del Sur, en Estados Unidos, incluso universidades. También quiero agradecerle, Andrea, la oportunidad que me diste de estar en contacto, porque yo vivo en mi mundo así como Henry David Thoreau por allá en el campo, entonces yo no tengo redes, yo no tengo nada de eso,
Entonces, que me diste la oportunidad de estar en contacto con las universidades. Hoy me contacté con la Universidad Nacional, con la biblioteca. Entonces, ojalá que se consiga, a mí me gustaría que se consiguiera más que todo en las bibliotecas públicas el libro, pero se consigue de una forma comercial en muchas librerías en España. En la Universidad de Denverville ya lo conocen, lo están vendiendo en Estados Unidos, y eso es lo bonito, que muchas veces uno cuando escribe cosas multiculturales piensa que está siendo un enemigo de tal estado, de tal doctrina, de tal esto, y no. Estoy muy contento por esto, porque estoy bien recibido en estos momentos en muchos países que tienen doctrinas completamente diferentes. Muchísimas gracias a todos. A Carlos, si quiere profundizar más con él, lo consiguen en el pabellón 6, está en 346 de Pomolibro. Y les quiero pedir un favor, un nuevo aplauso para este gran personaje. Y les aseguro que él no se va de la feria sin redes sociales. Estoy que lo acoso para que saque sus redes sociales que no le gustan. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos, un abrazo para todos, gracias por haber venido. Éramos 12 y ya somos más de 12. Qué maravilla, gracias.